Señor, y que nuestro espíritu podamos gozarnos, porque sabemos que tú estés tratando con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pastor Emilio, por este lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias a todos por estar en la casa de Dios, glorificando ese glorioso nombre. En el día de hoy, pues, tenemos un mensaje que nos va a traer mucha reflexión. Ya a mí me ha tocado. Y oí decir por ahí que solamente el tema ha tocado a muchos. Es un tema que me ha tocado bastantes horas de prepararlo. Y cada palabra, cada sentido, me hizo reflexionar. Hay una preocupación por el mundo actualmente ahora. Y todo el mundo se está enfocando. Y uno se da de cuenta como pastor. Por más que uno quiera jalarse a la gente para la iglesia, hay uno que prefieren buscar esas cosas que el mundo que están buscando en el mundo, pero se está haciendo difícil. Y no es porque se haga difícil, es porque Dios nos está llamando la atención a cada uno de nosotros. Está buscando la atención. Y nosotros tenemos que reflexionar. Lo más importante para ustedes es lograr ir al cielo. Amén. Eso es lo más importante. Aquí en la tierra todo es pasajero. Y en estos momentos, pues Dios está llamando a mucha gente, muchas personas, especialmente a los cristianos, por supuesto, porque es relacionado con el reino de Dios. Tiene que ser cristiano, tiene que ser una persona que crea en Dios. Amén. Aunque todo se esté derrumbando alrededor, ustedes crean a Dios, porque al final el que va a ganar es Dios. Y si nosotros estamos ajustados con Él, vamos a ganar también. Aleluya. Porque la guerra aquí no la podemos enfrentar nosotros, pero Dios con solamente un dedo derrumba un pueblo completo. Para más decirte, Dios toma las naciones o ve las naciones como una gota que cae dentro de un cubo. Es algo poderoso lo que les estoy diciendo a ustedes. Entonces, en el día de hoy voy a estar tocando sobre un tema muy importante que tiene que ver con una responsabilidad. Ya hemos orado. Le voy a pedir que me preste atención, por favor. Le va a beneficiar a ustedes. Pueden tomar sus asientos. Y muchísimas gracias por atenderme esta palabra antes de empezar el material. Bueno, como de costumbre, entramos en materia. Y cuando yo le digo esto, es que voy a entrar profundamente en la Escritura. Una pregunta antes de entrar en este mensaje. ¿Quién no está familiarizado con la historia de Jonás? ¿Qué con la mano? ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Todo el mundo conoce la historia de Jonás. Ok, muchas gracias por aquellas personas que entienden. Antes de comenzar el mensaje, para que ustedes no estén atrás y puedan comprender este mensaje, Jonás es un profeta que Dios lo llamó para que pueda predicar a una ciudad. Puede ser la ciudad de Madison, como puede ser la ciudad de Las Vegas, puede ser diferentes ciudades. ¿Para qué? Para que la gente se acerque a Dios. Ya comprendieron. Ahora puedo arrancar. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Entonces, especialmente los niños saben de esta fascinante historia. Y lo más
interesante es que cuando le enseñamos esta historia a los niños, le enseñamos sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que Dios requiere de parte de nosotros. Es una gran historia de la escuela dominical para niños, pero también es una historia que nos puede hablar a todos nosotros. Por eso que Dios quiere hablarnos concerniente a la obediencia, y el mensaje de hoy viene siendo: puedes correr, pero no te puedes esconder. A todo el mundo Dios nos ha dado un mensaje. A todo el mundo Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué le puedo hablar sobre este llamado? ¿Cómo surgen los llamados? Pues mire, años atrás yo estaba en Puerto Rico, donde Dios habló directamente a mi vida, y ese día me recuerdo que me había subido a un árbol de mango, pero de pronto apareció una dama por mi casa, así de repentina. Y esa dama era muy respetada en el barrio. Ella estaba debajo del árbol esperando que yo bajara de ese árbol. Esperando que yo bajara. Se dirigió a mi persona y me dijo: bájate del árbol y mírame. Oye lo que Dios me manda decirte en este día. ¿Qué dice el punto 3? No huyas de Dios. No te limites y no te sientas poco. Entonces Dios fue que te cogió para que prediques la nueva de salvación. De la misma manera, la palabra de Jehová, de Dios, vino también con un mensaje de arrepentimiento, pero también a la misma vez de restauración. Por eso que Jonás 1:2 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿Y qué le dice? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Bueno, como no habla la historia, era una ciudad grande, pero le dice: proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿De la presencia de quién? ¿De Jonás o de Dios? De Dios. Entonces Jonás 1:3 dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió ¿a dónde? A Tarsis. Bajó a Jope. Parece que él dijo: esto no me interesa y no es mi problema. Donde se encontró un barco que pasaba o salía rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Por eso sabrá cada persona si está huyendo del Señor. Yo sé que el calor nos va a traer sueño, pero yo estoy empezando. Amén. Vamos a entender algo bien claro sobre esto. Cuando el llamado de Dios viene a nuestra vida, es un mensaje claro. Ese mensaje no te confunde. Ese mensaje es específico. ¿Qué usted cree, pastor? Así es. ¿Por qué muchos creyentes deciden hacer otra cosa? Huir de la responsabilidad. Esto no resuelve nada. Aún con tus propios problemas, si estás huyendo de Dios, ni lo va a resolver. Te va a quedar peor.
sin el acercamiento de Dios, sin la voluntad de Dios y los problemas que están afligiendo. Solo Dios quiere que tú y yo hagamos lo que Él nos pide. Yo me incluyo. Hice lo mismo. Nos desenfocamos haciendo lo que nos gusta más, a pasar y pasar los años y atrasamos nuestro proceso de recrecimiento. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Ve a Nínive. Pero no fue así, iglesia. Jonás corre en la dirección opuesta. La respuesta de Jonás no fue la única. Todos huimos de Dios. Por eso el punto 6 dice, huir de Dios se ha convertido en una experiencia universal. Hay personas que se acostumbran a huir de Dios. Hay personas que se acostumbran a desobedecer a Dios. Y es una mala costumbre que hay que cortar. Más en estos tiempos no se puede jugar. Todo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Jonás es la historia repetida de muchos cristianos. Cuando Dios nos manda a hacer algo que no queremos hacer, vienen las excusas porque queremos salirnos de esa responsabilidad. Aleluya. Entonces Jonás es conocido como el profeta reacio, rebelde. Su nombre significa paloma o ser pacífico. Entonces se me hace muy difícil comprender el significado de su nombre. El pacífico que desobedeció la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿A quién le vino el mensaje? A Jonás. No mire a otra persona. También le vino a usted también. Como también nos viene hablando a todos nosotros en diferentes formas. Hoy es un día que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, los que creen en el Señor. Y nos preguntamos si Dios todavía habla. Hoy quiero decirle a amadas iglesias, a Dios le encanta hablarnos. Por eso que me recuerdo que un día llegué a mi casa y en el momento que me estacioné, oí la voz de Dios que me dijo que fuera a la segunda calle de mi cuadra. Dios me dijo que fuera a esa casa. Y me encuentro con una dama que estaba fumando, pero muy desconsolada. Y me dice, usted está aquí por el enfermo. Y yo le respondí, deseo orar por él. Porque le conocía que en esa casa había un enfermo. Solamente obedecí la voz de Dios que fuera a esa casa. Lo mismo que le está pidiendo Dios a Jonás. Quiero que vaya a Nínive. Dios es específico. La señora de afuera me manda a pasar a la sala y identifiqué más a Dios que a mi persona. Y le dije que Dios me mandó a esta casa. Gloria a Dios. Entonces rápidamente me dieron la entrada. Cuando paso a la sala me encuentro con una persona consumida por un terrible cáncer y muy delgada.
Y en esa sala me recuerdo que también estaba dos señoras. Una era la esposa y la otra era la causante por la cual yo estaba en ese lugar. Ella había clamado 3 días antes para que Dios enviara a alguien porque su primo estaba en sus últimas y no era salvo. Había clamado por él, sálvalo, Dios Todopoderoso. Me acerco a él y le dije, mírame, Dios te ama tanto que él mismo me mandó para orar por ti, porque Dios quiere salvarte. Y salió una voz sin fuerza dentro de él, deseando recibir al Señor como su Salvador. Pero iglesia, mientras él recibía a Jesús, su semblante cambió a una persona que tenía paz, fue transformado a través de ese arrepentimiento. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cuando el mensaje de Dios es de emergencia, salí de ahí 4 días después, falleció. Y descubrí luego de que era ateo, se le negaba con su prima en aceptar a Jesús. En sus últimos momentos, Jesús lo salvó. ¡Aleluya! Por eso, mi iglesia, Jesús quiere hablar a las vidas a través de nosotros, la iglesia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice el punto 8? Dios no tiene un problema para hablar, pero a menudo nosotros tenemos un problema para escuchar. Santo. La palabra de Dios está destinada a transformarnos, a movernos a la dirección de Dios. Por eso que Dios nos pide obedecer. O podemos decir como Jonás dijo, no quiero ser obediente a ti, Dios. Por eso que Dios no tiene un problema para hablar, tenemos un problema para escuchar y al final no tenemos nada para ejecutar. ¡Santo! Santo. Gloria a ¿Lo Dios. entendimos, verdad? Amén. Amén. Entonces el Aleluya. desafío es cuando la palabra del Señor viene a nosotros, que no podemos escondernos. Por eso que dice el punto, a veces Dios te pedirá hacer cosas difíciles. ¿Qué podía yo hacer en aquel momento cuando me estacioné frente de mi casa? Ignorar la voz de Dios, entrar a mi casa y hacer como las cosas no tuvieran sentido. Pero Jonás 1:2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Usted cree que los ojos de Dios están penetrantes a lo que está sucediendo actualmente ahora? La injusticia, las cosas que no tienen valores, no tienen reformas bíblicas. En vez de elevar al ser humano, lo desacredita. En vez de darle a nosotros funciones, bienestar, nos quitan. Por eso es que este mundo va rumbo a la destrucción. Y Jesús es la solución para salvar esta humanidad. Amén. Vemos demasiadas cosas que no veíamos antes. ¿Usted me entiende?
Cosa que usted no veía cuando usted estaba niño en sus países. La crianza era muy difícil, muy diferente, mejor dicho. Ahora la crianza es muy difícil. Nos bombardean por diferentes lugares, especialmente nuestros hijos, nuestros niños. Entonces, como la crisis está de esta forma, ahora más que nunca Dios quiere usarte y te pedirá hacer cosas que no deseas. ¿Usted cree que yo deseaba ser pastor? ¿Cómo yo llegué a ser pastor? Fue un entrenamiento. 3 años. Y la única solución de mi madre era presentarme delante de Dios y decirme: Dios, si tú le permites retener la vida a este niño, te lo entrego a tu ministerio. Y eso me siguió persiguiendo hasta un momento. ¿Cómo me podía escapar de ese pacto de mi madre con Dios? Yo no lo hice, pero lo hizo ella con fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces queremos decir cosas y son incómodas, como le pasó a un amigo mío pastor, donde estuve en su iglesia, donde Dios le dio un tema incómodo, pero al final todos fuimos administrados por esa poderosa palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces en los servicios Dios te ha hablado? ¿O le ha hablado a alguna persona que quiere usar como líder, como misionero, o como simple servidor de la iglesia? Pero en muchas ocasiones no veo ese interés en alguno de ellos. Entran las excusas, y una de ellas: estoy trabajando más horas, estoy ocupado en los deportes de mis niños. ¿Se equivocaría Dios conmigo de que me haya llamado para exponer la palabra de Dios? ¿O se equivocaría con Jonás? Creo que no. ¿O se equivocaría con nosotros? Son palabras para reflexionar. Otra excusa: tengo problemas si Dios me manda a decir algo al pueblo que es incómodo para mí. ¿Qué hacen los profetas y líderes de Dios? Pronuncian juicio, pero también llama a la gente al arrepentimiento. Como alguien que me dijo a mí: Pastor Jiménez, hablar de esa manera, eso es para ustedes, los predicadores, los pastores, porque saben predicar bien. Y a la conclusión, yo he dicho de esta manera: parece que a alguno le gusta desobedecer como niños, porque los niños desobedecen y piensan que saben más que nosotros. Dios le dice a Jonás: ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Gloria a Dios. ¿Y qué ciudad en estos momentos ha subido delante de la presencia de Dios? Será la ciudad de Paterson, que es una de ellas. Por eso que tenemos que entender lo que Dios está pidiendo a Jonás: predica a esa ciudad.
era peligrosa. Hay muchas ciudades que están registradas como lugares peligrosos en la actualidad. Pero el amor de Dios puede cambiar esta ciudad en bellas ciudades. Usted sabe que Nínive era la capital de Asiria, una nación temida por sus conquistas a las otras naciones. Eran despiadados. Posiblemente Jonás deseaba que los castigara y los borrara del mapa. Torturaban a sus cautivos, los desmembraban. Estamos hablando de crueles torturas. Ellos eran de peligro en contra de la seguridad nacional de Israel. Él sabía, si le predicaba, existía la posibilidad de que se arrepintieran y Dios los perdonara. Así que, para que esto no sucediera, decidió embarcarse. Y todos sabemos que eso no soluciona nada. Porque los problemas tú no los resuelves de esa manera. Rumbo a atarse huyendo la presencia de Dios. Que es muy difícil huir de la presencia de Dios. Porque donde quiera que te meta, Dios te va a ver. Jonás le dice, no quiero ir a ellos. No me gustan esa gente. ¿Qué misericordia lo va a alcanzar a ellos? Iglesia, le pregunto. Piensa en Patterson, porque esta es la ciudad donde vivimos. ¿Qué dice Romanos 9, 14 y 15? No está en el punto, pero dice que pues diremos de que hay injusticia en Dios. ¿Acaso Dios fue injusto con nosotros? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces todos podemos relacionarnos con esto. Ven y perdona a alguien. Y nos rehusamos a no tener misericordia. Yo le dije a alguien esta palabra: no deje que el orgullo brille en tu vida. Reconciliar una relación, aceptando tu error primero. Relaciones pocas saludables que a veces, por no dejarse dirigir, se han metido en dificultades. Por eso que es mejor ser obediente que desobediente. Por eso que el punto 11 dice, la obediencia que es obligada es que desobediencia. Porque se la estoy pidiendo. No es algo que le nace a la persona. Por ejemplo, cuando nos encontramos corrigiendo a nuestros hijos: hijo, haz esto, vamos ahora, no me hagas repetirlo, te dije que hiciera esto, hijo, te lo digo en serio. Y pone una cara seria para que el niño vea que usted lo está jugando. Y al final nos desobedecen. Y si lo hacen es renegando. Entonces la palabra del Señor vendrá a nosotros en cualquier momento. Si te sientes bien, si estás disgustado, si tienes dificultades, el llamado va a venir y te va a poner incómodo. Gloria a Dios.
Entonces estamos en los últimos días. Entonces es imposible creer de mi parte de que Dios no te haya llamado al llamado y trabajar en su obra. Entonces Jonás dijo, no quiero ir allí porque no le interesó esas gentes. Entonces, ¿qué dice el punto 12? Siempre puede encontrar un barco navegando en dirección equivocada, donde se meten ¿quiénes? Los desobedientes. Entonces Jonás 1:3 dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió ¿a dónde? A Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba, iba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, que eso sí habla bastante, ¿verdad que sí? Fue su responsabilidad. Y cuando las personas se están huyendo de Dios, ni el pastor sabe su paradero. El pastor no sabe nada, porque hace las cosas secretamente, para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. No sé si alguien se ha dado de cuenta, el versículo se ha repetido varias veces, pero en diferentes contextos, ¿verdad? Pero en la misma dirección del Espíritu. Entonces Dios dice a Jonás, quiero que predique a los ninivitas. Pero Jonás prefirió huir de su llamado. ¿Por qué Jonás se dirigió a Tarsis, iglesia del Señor? Esto está muy claro, iglesia, porque quería huir de la responsabilidad. Sigue siendo responsable, irresponsable. Como cristianos, ¿qué es lo más que te interesa en esta vida? ¿Qué es lo más que nos interesa? Si Dios le dice a Nínive, a Jonás, ve a Nínive, la ciudad del imperio asirio, y esta es tu tarea. Ahora todos conocemos que la respuesta de Jonás es: voy a ir en dirección opuesta. El Señor ha sido claro: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Estás huyendo y abandonando tu llamado legítimo. ¿Qué dice Salmo 1:39, 7-10? Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si alguien sube al cielo, allí no hay escondite para nadie. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si hago mi cama en las profundidades, también tú estás allí, Señor. Gloria a Dios. Si cabalgo sobre las alas de las mañanas o el amanecer y habito junto a los océanos más lejanos. Es como decir, si me acomodo en otro lado del mar, ahí estás tú. Pero si me rindo, aún allí tú me guiarás tu mano y me sostendrás con tus fuerzas. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero tal vez está alejado de la palabra
pero a veces tiende a irte a otras prioridades que no son sanas. Gloria a Dios. Déjate de asistir a la clase de crecimiento de la iglesia. Y alguna vez te han preguntado, ¿cómo llegué tan lejos? Que no siento la presencia del Señor. Ya el llamado que Dios tiene para mi vida, como que se ha alejado. No lo siento, ese llamado de parte de Dios. Como que Dios me descualificó. ¿En qué calle me he metido que no tiene salida? Que dice Hebreos 2:1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, comenzamos la actividad de diarios y podemos encontrar un barco navegando en dirección equivocada. Oiga esto, iglesia del Señor, no lo coja. El enemigo quiere que te desvíe del propósito de Dios. El propósito de Dios tiene futuro. Hay una esperanza clara y concreta. Porque está la obediencia en juego. Si huimos, navegamos en la dirección equivocada, sin saber que Dios podría enviar una tormenta para captar tu atención. Santo. Gloria a Ese es Dios. el punto 16. Cuando está huyendo, Dios puede enviar una tormenta para llamar tu atención, para que recapacite. Recapacite. Eso es lo que hace la palabra. Te hace recapacitar. Que el camino que estás cogiendo torcido no es el mejor camino. Horacio 4:5 dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dios, letra minúscula, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Y Jonás, en cambio, ¿qué hacía él? Bajó al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El otro versículo dice: el capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puede estar durmiendo? Bueno, en este momento estamos en silencio, pero no podemos estar tranquilos cuando hay mucha gente afuera que se están perdiendo. Miles de gente que se están perdiendo. Y hay una responsabilidad para la iglesia. Aleluya. Yo no me la puedo tirar solo. Necesito la iglesia. Gloria a Dios. El pastor necesita la iglesia. Amén. El pastor necesita hermanos. Estamos ahora tranquilos, como si nada estuviera pasando. ¿Qué le dice? Levántate y llama a tu Dios. El dormilón, el capitán le dice:
los impíos, van a venir a nosotros, porque tenemos un Dios verdadero. Él no va a identificar que lo que tú tienes es poderoso y viene del cielo. El capitán le dijo: ya clamamos a nuestro Dios y ahora salta tú que clames al tuyo. ¿Acaso tú tienes uno para salvarnos? ¿Acaso el Dios de nosotros no puede salvar a la ciudad de Patterson? Amén. Gloria a Dios. Y Jonás le sigue diciendo, el capitán le sigue diciendo: quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Por eso que esa generación de la cual Dios mandó esa generación necesitaba la redención de Dios. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, bueno, vamos a hacer algo. Bueno, en el momento de desesperación, la gente que no conoce a Dios hace cualquier disparate, cualquier cosa. Pues si se echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó ¿a quién? Al desobedecido, al desobediente. Aleluya. Jonás 1:8-10 dice: entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es responsable de causarnos este desastre? Ya que la suerte te cayó mal a ti. Entonces se dirigieron a Jonás, lo bombardearon con sin número de preguntas. ¿A qué te dedicas? Bueno, si me haces esa pregunta a mí, pues yo perdí el trabajo y andaba de borracho por ahí. ¿De dónde viene? Pues de una barra. Y ahí salí una y me metí a otra. ¿Cuál es tu país? Puerto Rico. Pero aquí es la pregunta dirigida ¿a quién? A Jonás. ¿A qué pueblo pertenece? Entonces Jonás responde: soy hebreo y temo al Señor. Ay, ay, ay. Dios de los cielos. Le dijo dónde vive Dios, de arriba. ¿Qué hizo el mar donde estamos nosotros aquí? Y la tierra, que la vamos a ver si quedamos vivos, porque hay una tormenta. Entonces estamos yendo, iglesia, le está hablando a esa gente de un Dios poderoso. Que hizo el mar y la tierra. Y Jonás está a punto de desaparecer en esa barca juntamente con esa gente. El 10 dice: al oír esto los marineros se aferraron aún más cuando sabían que Jonás huía del Señor.
la historia de Jonás, pero esa es la historia. Así como te la estoy detallando. Así mismo. Una persona que se amarró los pantalones y no quiso desobedecer a Dios. Pero no le fue bien. No le fue bien. Pagó su pasaje para que no involucrara a nadie. Esa es mi responsabilidad. Pero no le valió nada. No le valió nada. Porque fue una palabra de Dios. Y cuando la palabra es dictada por Dios, esa palabra se va a cumplir. Aunque sea por encima de tu desobediencia, Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Vive el eterno. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cómo ellos supieron de que él estaba huyendo de la presencia de Dios? Pero ahí lo dice al final, o él mismo lo había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vamos a perecer teniendo tú la verdad. Jonás 1:11 dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás dijo, tómame y lánzame al mar, y verá que el mar se calmará. Aleluya. Bueno, aquí no está pidiendo Dios que lancemos a nuestra esposa, porque el problema lo trajo Jonás. No es que va a lanzar a otra persona. A Jonás, la desobediencia. El que desobedeció. ¿Y mira lo que dice? Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Entonces este era un barco lleno de marineros que transportaba cargas. Y era un barco fuerte. Pero el viento era tan fuerte que podía romper la integridad del barco y posiblemente estaba riesgo de perderse. Entonces al principio que hicieron ellos, sacaron el pajar, la mercancía, y al final determinaron que era culpa de quién, de Jonás. No era de lo que ellos echaron al mar. Y comienza a preguntarse, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué está pasando? Usted sabe si está desobedeciendo a Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mensajes vienen y mensajes se van. El capitán se acerca a él y le dice que tiene dormilón. ¿Cómo está durmiendo? Bueno, esta es la pregunta que puede decir yo. Puedo decir como pastor, ¿qué hacen durmiendo algunas personas? Aleluya. Sentado todo el tiempo. Pero inmediatamente comienza ellos con interrogación a Jonás. ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros para que no perezcamos. Los impíos van a clamar por redención. Jonás 1:9 dice, soy hebreo y temo.
y adoro al Señor, Dios de los ejércitos, que Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, firme respondió. Y el que está oyendo responde de esa manera. Jonás testifica que hijo de Dios, que hizo el mar y la tierra. Casi me pregunto, hermano, ¿acaso ellos creyeron a Jonás lo que dijo? Estaba realmente Jonás adorando al Dios de los cielos de esa manera, desobedeciendo, dando mal testimonio, comprometiendo a la integridad de la iglesia. Ignorando la voz de Dios y a la misma vez está huyendo, retrasando el trabajo que tiene que hacerse en la tierra. Por eso que ser cristiano es un privilegio, pero querer el compromiso es otra cosa. La tormenta viene de repente y Jonás afirma ser cristiano. No puede esto sonar familiarmente. Esto es un punto, no puedo decir con manera. Este es uno de los problemas con esta cultura actual. Y vamos a oírle. Una generación que se llama cristiana, pero no la vive. Santo. No hay distinción de qué entre el mundo y ellos. Su vida no se parece a la enseñanza de quién, de Jesús. Por eso que Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, no se metan en tu molde. Y las hermanas saben lo que yo me estoy refiriendo. Cuando usted hace un molde de un corazón, sale un corazón, un bizcocho de corazón. No se metan en ese molde. Si no sean transformados mediante la renovación de sus mentes, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Entonces Jonás por fin se hace responsable. 1:12. Tómame y lánzame al mar. ¿Tú crees que eso solucionó? Y verá que el mar se calmará. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Entonces ahora ellos descubrieron que desobedecer a Dios no vale la pena. Y sabían que este hombre estaba desobedeciendo a su Dios. Peor. Entonces Dios nos envió este mensaje para captar tu atención y mi atención. Gloria a Dios. Este mensaje para todos. Entonces, Jonás 1, 14, 17 dice: entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Aleluya. ¿A qué ellos clamaron los marineros? Al Dios de Jonás. Porque vieron que el mar quedó en silencio, tranquilo. Oh Señor, le rogamos, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y nos hagas responsables de su muerte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Oh Señor, ha enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. No te puedes correr.
Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido. Y al instante se detuvo la tormenta. Aleluya. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio. ¿Y qué prometieron? Prometieron servirle. Aleluya. Eso está en la Escritura. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Cuando vieron la desobediencia, afecta a todo. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez, se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Por eso que aún en tu desobediencia, en nuestra desobediencia, Dios se compadece de otros. A Dios no le para la inestabilidad de algunas personas, o algunas personas que Dios está llamando. Dios no la para. Entonces, ¿qué hicieron los marineros? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces el Señor proveyó un gran pez y se lo tragó vivo. ¿A dónde fue a parar el desobediente? Se lo tragó. Y ahí adentro, él no tiene control de nada. Él no tiene control de nada. Ahí dentro depende de Dios. Dentro de ese vientre. Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que Jonás vio ese día? En ese día fue el peor escenario de su vida. Santo Dios. Pero la realidad fue la provisión de Dios para preservar su vida, Aleluya. como si fuera el último esfuerzo de Dios para llamar la atención de ese distraído cristiano. Por eso que muchos de nosotros estamos enfrentando dificultades, problemas en las finanzas, líderes con problemas en sus relaciones. Predican y no resuelven, saben que tienen problemas en sus relaciones. Problemas en su lugar de trabajo, con sus hijos que se han revelado y no quieren venir a la iglesia. Y ahora la esposa no quiere venir tampoco. Oiga esta palabra, iglesia, el Señor Dios no está desconectado, desinteresado de nuestras situaciones. Dios, de hecho, está actuando y trabajando en áreas delicadas y sentidas dentro de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Si has estado dudando del propósito de Dios para tu vida y has estado corriendo en la dirección equivocada, debes saber que lo que Él está pidiendo que hagas es para tu bien y el bien de esta obra. Gloria a Dios. ¿Quién de ustedes sabe de que Dios le está llamando para trabajar en su obra? Amén. Por eso dice, puedes correr todo lo que quieras,
pero no te puedes esconder. Gloria a Dios. Entonces llegará el momento en que tendrás que cederle a Dios tu voluntad. La palabra del Señor vendrá a ti y tiene una opción. Y así, cuando pase por aquí la pastora Budelka, yo digo la última palabra. Vuelvo y lo repito. Vuelvo y lo repito. La palabra del Señor vendrá a ti y tiene una opción. ¿Y cuál es esa opción? ¿Obedecer o desobedecer? Es una palabra de reflexión. A Dios sea la gloria. Dios le bendiga. Amén. Amén.